Bienvenidos a nuestro webinar, fallas más comunes en servomotores. Vamos a separar el servomotor en 4 circuitos fundamentales: el circuito mecánico, el circuito eléctrico, el circuito magnético y el circuito de control. Vamos a ver las fallas más comunes en cada circuito. Vamos a empezar por el circuito eléctrico. ¿Quién forma el circuito eléctrico en un servomotor? Si nos acordamos, en los webinars anteriores habíamos dicho que el servomotor es una parte auxiliar de un servomecanismo, y los elementos mínimos de un servomecanismo pues es la fuente, que es el servoamplificador, el elemento de retroalimentación, que es el encoder, y el elemento de potencia, que es el motor en sí. Entonces el circuito eléctrico lo forma lo que es el embobinado del servomotor y la fuente. El embobinado del servomotor, nosotros lo podemos identificar porque está dispuesto en el estator y tiene esta forma o este recubrimiento. Hay embobinados que están encapsulados, hay embobinados que están expuestos. ¿Quién determina qué? Bueno, dependiendo de la aplicación. Los embobinados encapsulados pues normalmente trabajan en ambientes muy húmedos o cuando hay probabilidad de que se introduzca soluble en el interior del servomotor, y los protegemos de esta forma. Bueno, ¿cuáles son las fallas más comunes que nosotros como taller, ya en toda esta experiencia que traemos y con todo el registro de fallas que tenemos en nuestros archivos, hemos identificado las fallas más repetitivas? Bueno, las fallas más repetitivas, en primer lugar, la primera es cuando el embobinado falla por sobretemperatura. O sea, que el embobinado viene quemado en forma uniforme, y eso quiere decir que el servomotor estuvo expuesto a cargas mayores a la del dato de placa. Porque acordémonos que el servomotor es un convertidor de energía. ¿Qué significa esto? Bueno, el servomotor lo que hace es de que convierte la energía eléctrica de la línea a través del servoamplificador en energía mecánica, o sea, en fuerza en flecha. Entonces, el servomotor tiende a dar la potencia que la carga le demande. Y vamos a suponer que la carga, en este caso un eje X, Y, Z o algún robot o algo, empiece a tener en sus aguas abajo, en todos esos elementos aguas abajo, empiece a tener alguna falla, huelgos, fallas de lubricación, alguna situación mecánica, pues se va a transmitir eso al servomotor y le va a exigir más potencia de la que el servomotor puede, pues del tamaño pues del servomotor. Entonces, esa sobrecarga se refleja en una corriente mayor a la del dato de placa. Y paulatinamente, o en un comportamiento así paulatino, la degradación del aislamiento, pues se va a estar presente. Se va a estar presentando, se va degradando, al punto de que el aislamiento que tenemos en el magneto va a perder esa capacidad dieléctrica y la bobina se empieza a cortocircuitar. Y a nosotros nos llegan pues embobinados totalmente quemados. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se reembobina, se le regresan las características al embobinado como si fuera nuevo, se arma, se ensambla, se alinea, se entrega. Esa es una de las fallas más comunes. Otra falla también muy común: el embobinado falla porque el sistema de enfriamiento, cuando es a través de agua, empieza a introducirse agua al interior del servomotor. ¿Por qué? Bueno, pues es que tenemos nosotros elementos de sellado como O-ring, V-ring, diferentes sellos mecánicos, y ese elemento de sellado falla o fue mal instalado de tal forma que estos elementos de sellado, de tal forma que empieza a introducirse el agua del sistema de refrigeración. Cuando hay muchos servomotores que son enfriados por agua,
y ese circuito hidráulico, pues empieza a introducir agua a través de los elementos de sello, humedecen el embobinado y la falla pues es muy puntual, ¿verdad? Ahí lo que hacemos nosotros, pues lógicamente tenemos que rebobinar y tenemos que analizar bien la sustitución de todos los elementos de sellado, pero no solamente la sustitución de los elementos de sellado, tenemos también que maquinar caras, los alojamientos de los O-ring, tenemos que rectificarlos, tenemos que maquinarlos para garantizar el sellado del servomotor. Otra de las fallas también muy comunes en los servomotores, en su circuito eléctrico, es de que fallan en esta forma. Si ustedes se fijan, es una falla que se presenta uniforme. 2 bobinas quemadas, una no. 2 bobinas quemadas, una no. Bueno, ¿qué nos informa eso? Lo que nos informa es de que falló la alimentación. Una de las 3 líneas de potencia se interrumpió y el motor se quedó trabajando solamente con 2 líneas, lo que comúnmente se llama trabajó en 2 fases, y así se presenta la falla. También es una falla muy común. ¿Qué es la recomendación? Bueno, pues tenemos que analizar bien lo que es el conector, todo el circuito hacia la parte de potencia del servoamplificador, o a lo mejor en el interior del servoamplificador algún elemento de potencia se abrió y originó esta falla. Acuérdense también que el servomotor actúa también como un elemento fusible en el sistema de lazo cerrado, porque es la parte más débil del sistema de potencia. Entonces, cualquier falla, ya sea aguas arriba en la fuente o aguas abajo en la carga, se van a reflejar en el servomotor. Esto pasa en los servomotores y en los motores en general. El motor siempre es la parte más débil y ahí se reflejan muchas fallas. Aquí la idea es, en cómo se presenta la falla, nos informa mucho. Por eso, en el análisis de falla, la inspección visual es bien importante, que la inspección visual la elabore alguien una persona con experiencia, que esté capacitada para, partiendo de la inspección visual, poder determinar qué fue lo que pasó y arreglar el problema, porque pues de lo contrario, ¿qué pasaría? Pues arreglamos el servomotor, lo instalamos y va a fallar otra vez. Y va a ser un continuous. Entonces, por eso se recomienda que gente con experiencia y bien capacitada, pues sea el que inspeccione visualmente. Una de las técnicas también para hacer un buen diagnóstico, acuérdense que una reparación depende de un buen diagnóstico, es que quien diagnostique, repito, tenga esa habilidad y competencia, tenga ese bagaje para poder determinar e informar al cliente, al usuario, qué fue lo que pasó, para realmente irnos al problema de raíz. Muy bien. Entonces, estas son las fallas más comunes en el circuito eléctrico. Es el sistema de refrigeración, las sobrecargas y cuando falla la fuente. Vamos a pasar ahora al circuito magnético. El circuito magnético lo forman lo que es la laminación, en donde se aloja el embobinado en el estator, y los imanes permanentes que van alojados en el rotor. Una de las fallas más comunes en los servomotores es de que el imán permanente del rotor pierde esa densidad magnética. ¿Por qué pierde esa densidad magnética? Bueno, pues por temperatura. La temperatura es una condición que se presenta en los servomotores, que paulatinamente va degradando la capacidad magnética. ¿Cómo nosotros verificamos? Nosotros recomendamos una práctica, esas buenas prácticas que existen en las reparaciones. Bueno, una buena práctica es de que antes que desarmes tu servomotor,
lo pruebes la densidad magnética del imán permanente del rotor. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a mover con un motor motriz, acoplamos el motriz al movido, en este caso el movido sería el servo, y en la salida de potencia, en los cables de salida de potencia, lo vamos a llevar a un osciloscopio. La mayoría de los servomotores en su dato de placa traen una información muy importante que dice: a 1000 RPM tú tienes que generar tanto voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo movemos, lo llevamos a un osciloscopio y vamos a desarrollar o vamos a ver en el osciloscopio una onda senoidal. Esa onda senoidal vamos a medir su amplitud. Y la amplitud de la onda senoidal, más bien el voltaje RMS. El voltaje RMS de la onda senoidal tiene que ser igual al dato de placa. Por ejemplo, a 1000 RPM tú tienes que generar 80 volts RMS. Entonces yo tengo que medir 80 volts RMS. Si no mido 80 volts RMS, bueno, quiere decir que los imanes ya no están en condiciones. Que la densidad magnética del imán permanente ya es menor. Entonces, ese motor ya no tiene la potencia que indica la placa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, sustituir los imanes, que es una práctica así, es muy complicada. Ahí, comercialmente, pues, nosotros también como taller de servicio, la solución es un servomotor nuevo. Porque sí es muy difícil encontrar en el mercado estos elementos que forman parte del circuito magnético. Bueno, otra de las fallas comunes en el circuito magnético es que el imán permanente se desprende de su alojamiento, o sea, del rotor, porque fallaron los cinchos o los elementos de sujeción. Fallaron también por temperatura o porque falló. Entre el rotor y el estator tenemos un espacio. En ese espacio le llamamos entrehierro o air gap. Ese entrehierro puede ser de 40 a 45 milésimas de entrehierro. Entonces, cuando tenemos una falla mecánica, ese entrehierro pues se ve comprometido y de repente puede haber una fricción entre lo que es el imán permanente y la parte fija que es el estator. Bueno, esa fricción pues genera temperatura, rompe los elementos de sujeción y se desprenden los imanes permanentes. En este caso, aquí hay un ejemplo visual, lo pueden checar. Aquí hay se ve que se desprendieron imanes permanentes. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Si tenemos la forma de recuperar esos elementos del imán permanente, nosotros lo que hemos hecho, los volvemos a instalar y a través de unos cinchos especiales que cubran con temperatura, volvemos a recuperar todo lo que es la parte del imán permanente. Pero si el imán permanente por la fricción se desprendió, pero aparte se quebró, pues prácticamente es imposible devolverle los imanes permanentes al rotor. Ya tendremos que sustituirlo por otra pieza nueva. Esa también es una falla muy común en nuestro circuito magnético. Vamos ahora a entrar al circuito mecánico. El circuito mecánico, bueno, pues es toda la estructura, es la flecha, son las tapas, son los valeros, todo lo que es la estructura es el freno, también un elemento muy importante, es el freno, forman parte del circuito mecánico. ¿Cuáles son las fallas más comunes en el circuito mecánico? Y hay en este circuito donde se presenta la mayor cantidad de fallas. Vamos a empezar por los soportes o tapas. Los soportes o tapas, ¿qué función tiene la tapa o soporte? Bueno, la función principal, como su nombre lo dice, soportan al rotor
y lo mantienen en forma concéntrica con respecto al estator. Como mencionábamos en el circuito magnético, tenemos una distancia entre hierro que tenemos que conservar, que son 45 milésimas. ¿Cómo es que conservamos esa distancia? Bueno, en la tapa traemos una ceja. Esta ceja es la que ensambla en el estator. Al momento de ensamblar, traemos otro diámetro concéntrico a la ceja, que es el alojamiento del valero, que es donde se alojan los valeros del rotor. Esta tapa lo que hace es que me garantiza un sistema concéntrico y me garantiza que el entrehierro es uniforme. Porque también si tenemos un entrehierro que no sea uniforme, va a haber una resultante magnética que va a actuar, que va a ser una fuerza que va a estar actuando. Es una fuerza irregular al servomotor que va a estar actuando y la somete a un esfuerzo que a la postre va a ser un deterioro o un desgaste. Entonces, ¿qué es lo que falla en una tapa? Bueno, puede fallar también que haga un huelgo aquí en la ceja, un deterioro, un desgaste, y la tapa ya tenga un movimiento así fuera de centro. Y ese entrehierro me lo pueda mover. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, garantizar un sistema concéntrico iniciando desde la ceja. Tenemos otro elemento que participa en la tapa, ¿verdad? Otra área, otra sección de la tapa, que es el alojamiento valero. Aquí se aloja el valero y la falla más común que tienen los servomotores en esta zona es que el alojamiento de valero empieza a tener huelgos. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene huelgos? Si se supone que son partes fijas, no partes en fricción. Bueno, es que los huelgos se empiezan a generar por dilatación térmica. El servomotor trabaja muy caliente. Entonces se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, hasta que esos movimientos repetitivos generan una fatiga en el material, y la fatiga en el material pues provoca esos huelgos, esos incrementos en el diámetro. Entonces, ese incremento en el diámetro, lo que va a pasar es que entre el valero y el alojamiento se generan unos gaps o unos huelgos. Esos huelgos lo que provocan es de que se salga de centro el rotor. Pero es un desarrollo exponencial, porque ya tengo un huelgo, me salgo de centro, genero más calor, genero más huelgo, me salgo de centro, genero más calor, y es exponencial el desarrollo de la falla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos que encasquillar. Esa es la reparación más común que se hace en los servomotores. Otra falla también comunes en la mecánica del servomotor es que en la flecha, donde se aloja el valero en la flecha, le llamamos ajuste de valero en flecha. Ese ajuste de valero pasa lo mismo que en la tapa. Aquí la flecha tenemos que tener nosotros una interferencia de media milésima en flecha y valero. O sea, ¿qué significa? Que la flecha debe de medir media milésima más que el valero para generar una interferencia. Esa interferencia le vamos a llamar ajuste de valero. El valero ajusta con una fuerza de media milésima. Pero esa media milésima también se ve comprometida. ¿Por qué? Por lo que les comento. Las dilataciones térmicas que generan huelgos. Esos huelgos, empieza el valero a perder esa interferencia y empieza a haber un desgaste que va a provocar igual que el rotor se salga de centros y tengamos un problema de excentricidad. Y ese problema de excentricidad es exponencial. Entonces se tiene que reparar la flecha. Normalmente nosotros sugerimos no reparar en forma puntual flechas, como es una práctica muy común en los motores convencionales.
en donde revestimos con soldadura y después maquinamos en un torno. Y así agregamos material a la flecha para aumentar el diámetro. En los servomotores no recomendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando aportamos soldadura en la flecha, nosotros incrementamos mucho la temperatura. ¿Y qué dijimos en el rotor? Aloja imanes permanentes. ¿Y cuál es el mayor enemigo de un imán permanente? La temperatura. Y si nosotros sometemos a procedimientos de soldadura la flecha, incrementamos temperatura y ya debilitamos lo que es la densidad magnética del imán permanente del rotor. Entonces, lo que nosotros sugerimos, o como una práctica, como una buena práctica, sustituir el eje completo o la flecha. Otra falla muy común que recibimos nosotros es la falla en el cuñero. La falla en el cuñero. ¿Se acuerdan en los webinars anteriores que una de las características principales de un servomotor es que un servomotor es un convertidor de energía que desarrolla muy altos pares, es de muy alto torque? Entonces, es muy común, por esos altos torques, que el cuñero se deteriore, se desbocine, se desgaste. Bueno, también como hay malas prácticas y buenas prácticas. Una mala práctica es decir, bueno, se me desgastó el cuñero, hago un cuñero a 180 grados. Nosotros no recomendamos eso. Nosotros lo que recomendamos como una buena práctica, igual, que se sustituya la flecha completa. Que se sustituya la flecha completa. Pero sí es una falla muy recurrente en los servomotores, que los cuñeros y el diámetro de la espiga sufran mucho deterioro por el alto par que desarrolla un servomotor. Otra falla muy común en el circuito mecánico es la falla en los frenos. Este es un tema, es un tema aparte. El freno, pues sabemos, son elementos en fricción. Tenemos una pasta que fricciona con un fierro. Arranque y paro, arranque y paro, arranque y paro. Los elementos en fricción, temperatura, se va desgastando la pasta. ¿Y qué es lo que pasa? De que ya perdemos torque de frenado. Entonces, nosotros debemos de respetar un dato de placa. Normalmente los frenos, la información del freno, y como yo lo debo de checar, yo tengo que ver en la placa cuánto es el torque del freno. Vamos a poner un ejemplo. No, pues son 25 libras-pie o 25 newton metro. Entonces yo tengo que tener un torquímetro especial para frenos, donde yo ejerzo 25 newton metro y es cuando logro girar el motor. Si el motor frenado lo giro con un torque menor a 25 newton metros, que es el ejemplo que puse en la data de placa, quiere decir que el freno no sirve, tiene que ser reemplazado. Porque también, claro, se reparan los frenos magnéticos, se reparan. El elemento en fricción, que es la pasta, se fabrica nueva y luego ya se calibra y volvemos nosotros a obtener el torque que nos indica el fabricante. Pero cuando ustedes manden a reparar un servomotor, exijan que les demuestren la prueba de frenado. Si no tienen prueba de frenado, como una medida de aceptación, bueno, yo en mi caso sugiero que no lo acepten. Porque seguramente va a haber un problema en la fuerza del freno. Y ese problema, vamos a suponer que el servomotor, también si se acuerdan de las características del servomotor, que el servomotor a velocidad cero me ofrece par máximo. Y yo al servomotor lo utilizo como un freno de un mecanismo elevador, vamos a suponer. Y vamos a suponer
que pues yo tengo el mecanismo elevador y de repente pierda yo nivel. Yo puedo determinar, bueno, a lo mejor el servo perdió torque porque el embobinado está fallando. No, es que el servo drive me manda un voltaje de directa en velocidad cero al embobinado para que magnéticamente actúe como freno y obtenga yo el par máximo. Pero también yo me ayudo con el freno mecánico. Y si en el freno mecánico pierdo fuerza, es esa capacidad de sostener una elevación la voy a ver comprometida. Por eso es bien importante el freno mecánico. Otra falla muy común en los servomotores, en el circuito mecánico, es que el freno mecánico, la bobina se queme. Esa sí no hay ningún problema, se embobina. Se saca el embobinado viejo, se fabrica una bobina nueva, se instala, se encapsula y es lo más sencillo de arreglar en un freno mecánico. Lo difícil de arreglar en un freno mecánico es devolverle las características a los muelles, porque el muelle también, o sea, es que el freno mecánico, aparte del elemento de fricción que es la pasta, también tenemos muelles. Esos muelles pierden capacidad de fuerza, pues también por uso, temperatura, sobre todo. Acuérdense, freno, arranque, paro, fricción, fricciono, se calienta. Entonces lo que pasa es de que esos muelles ya se fragilizan y ya pierden fuerza también que ayuda a la bobina para que el elemento de fricción junto con el fierro pues hagan el torque. Ya cuando el muelle pierde esa capacidad de fuerza de precarga, es prácticamente imposible devolverle las características al muelle. Y normalmente en el mercado no está tan desarrollado en el refaccionamiento de frenos. Lo que nosotros como reparadores conseguimos es la pieza nueva. Y la verdad que es una práctica más sencilla. Lo que tenemos que hacer es de que desarrollar esa proveeduría para conseguir el freno de marca, el freno de origen. Esa también es una falla muy común en el freno. Entonces, el circuito mecánico, si se dan cuenta, pues son muchas fallas que se pueden presentar en el circuito mecánico. Y como una garantía o como yo desarrollar confiabilidad en mis reparaciones, pues sí tengo que desarrollar mucha técnica y mucha infraestructura para solventar todas estas necesidades mecánicas. Pues tengo que tener maquinado, tengo que tener proveeduría en frenos, tengo que tener la capacidad de poder yo renovar o cambiar flechas, tener las prensas correspondientes para no dañar lo que es el imán permanente y desmontar y montar una flecha. Y bueno, pues las técnicas que se requieren. El cuarto circuito en un servomotor, pues es el circuito de retroalimentación, de feedback, en donde lo integran el elemento de retroalimentación, que es el encoder o resolver, ¿verdad? ¿Cuáles son las fallas más comunes en un encoder? Si se fijan, los encoders traen una IP, una Internal Protection, que normativamente es IP23, IP26, nos podemos ir a IP hasta 56. Muchas veces el IP que traemos, o sea, la capacidad de sellado con respecto al medio ambiente, pues no es la correcta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a introducir mucha contaminación al encoder o resolver. Esa contaminación después me va a alterar las señales de salida. Por ejemplo, este caso, este es un encoder de disco óptico. Ese disco óptico, si se acuerdan en los webinars anteriores, traemos una impresión en lo que es el diámetro, en el exterior del diámetro, que le llamamos tracks. Tracks es un camino cerrado. Y un encoder puede traer 3 hasta 8, 12 tracks. Esos caminos cerrados son ventanas.
Es una sucesión de ventanas, que puedo traer yo hasta 10,000 ventanas en un 360 grados. Esas ventanas, la información que me dan son ceros y unos, que después ya el servoamplificador pues procesa y ya determina cómo va a procesar esa información para alimentar al servomotor. Bueno, esa sucesión de ventanas se pueden ver alteradas por contaminación. Ya la comunicación entre el LED, que establece la luz entre el emisor y el receptor, y esa luz se ve interrumpida por ventanas. Bueno, ahora las ventanas, los ON, la contaminación puede tapar esa ventana, y ya la información que le paso yo al servoamplificador pues no es correcta, y va a haber un problema de sincronía. Esa es una falla muy común. Otra falla muy común en los elementos de retroalimentación es que por algún problema de vibración o algún problema de deterioro en los alojamientos de valero, yo pierda concentricidad en la flecha y el elemento de retroalimentación se mueva, se salga de posición. Y al momento de salirse de posición, ya pierdo sintonía o alineación. Entonces, el servoamplificador va a mandar los pulsos, pero en forma errónea al estator. Y la sincronía entre el pulso y la posición del rotor, pues ya se perdió. ¿Y qué es lo que pasa? El servomotor empieza a presentar una rugosidad en el movimiento. Empieza a presentar una rugosidad y empieza a demandar más corriente de la línea, lo cual se va a reflejar en una alarma del servoamplificador. Porque acuérdense, dependiendo la posición del rotor, es el pulso que yo voy a mandar a la bobina correspondiente. Si yo pierdo sincronía, la información de la retroalimentación va a ser errónea al servoamplificador y me va a mandar una información errónea ¿de quién? De la posición del rotor con respecto a las bobinas. Y eso se manifiesta en un movimiento rugoso. En un movimiento rugoso. Esa es otra falla muy común. Entonces, nosotros hemos ido a campo a sintonizar, ya ahí en campos, llevamos el equipo correspondiente y sintonizamos el encoder con respecto al servoamplificador o al servodrive. Sí, ingeniero. Otra falla más común. Una falla también muy común, sí, en las retroalimentaciones, ya que existen elementos rodantes. Sí. Esos elementos rodantes que son como valeros. Estos valeros, son valeros. Son valeros. Esos también sufren con la contaminación. Sí. Y al contaminarse empiezan a frenar, no dejan que gire libremente. Ok. Y al no girar libremente sucede el mismo efecto. Pierde sintonía. Pierde sintonía. Sí, la configuración pues de un encoder tenemos un eje. Ese eje vamos a sujetar el disco óptico y lo tenemos un elemento de ensamble, de acoplamiento. Acopla con la flecha. Entonces, este es el elemento de acoplamiento. Tenemos el rodamiento y luego el eje. Bueno, este valero también se ve dañado por la contaminación y empieza a aumentar la fricción. Y ese aumento de fricción lo que provoca también es de que el movimiento del disco óptico no esté libre y de repente haya deslizamientos que hagan que pierda la sintonía. Esa es otra de las fallas producto de la contaminación.
Otra de las fallas también en el circuito de retroalimentación es de que de repente nos hablan, el cliente me dice, ¿sabes qué? El motor, el servomotor de repente se alarmó y estamos viendo que empezó a aumentar el consumo de corriente y se empezó a oír un ruido rugoso y se alarma. Bueno, también en campo tenemos que checar lo que son los circuitos de comunicación, tanto de potencia como de control, y hemos detectado que son fallas muy comunes que se pierda la comunicación. Que se pierda la comunicación desde el servo hasta el servoamplificador. Entonces nosotros tenemos que garantizar que todos los conectores estén totalmente herméticos y que no haya, que estén libres en toda su trayectoria, que estén libres de algún golpe o de algún otro elemento, ¿eh? Primeramente que garantizar una buena conexión. Bien sellado, bien ajustado, que todos jalen todos los candados, que se oiga clic cuando lo pongo, o si es por rosca, llegar a un torque en la rosca, repito, que esté libre, porque sí son fallas muy recurrentes, la comunicación, tanto en el circuito potencia como en el circuito de control. Y ahí también, en el montaje del servomotor, también una recomendación que siempre damos, que las tierras físicas realmente estén funcionando. O sea, que sí sea un sistema bien aterrizado. Porque si no tengo un sistema bien aterrizado en los elementos rodantes, por la señal PWM que me manda el servoamplificador, los elementos rodantes, va a haber corrientes circulantes en el elemento rodante. Y en el elemento rodante va a empezar el deterioro exponencial. Y va a ser muy recurrente. Pero resulta que la falla no es tanto de que se haya ajustado mal el valero, se haya seleccionado mal el valero, la mala calidad de un valero, el mal ajuste de la tapa. ¿Por qué se acelera el deterioro en los valeros? Bueno, porque no está bien aterrizado el servomotor. Es una falla muy recurrente. Muy recurrente. Entonces, tenemos que garantizar un buen sistema de tierras. Un buen sistema de tierras. Porque acuérdense que la señal PWM, como vimos en los webinars anteriores y en nuestros podcasts, hemos analizado a detalle la señal PWM y los cuidados que debemos de tener. Claro, hemos analizado todo el beneficio del PWM, ¿verdad? Es una técnica de ancho de pulso muy utilizada, muy recurrida, que tiene muchos beneficios, pero tenemos que saberla manipular. Porque si no la sabemos manipular, esa técnica del ancho de pulso, por ejemplo, en los servomotores me genera problema en valeros. Y empieza la RUC y empieza una recurrencia. Como último punto, ¿qué recomendaciones nosotros como taller damos en los usuarios? Damos a los usuarios. Bueno, miren, nosotros recomendamos que se instituya una rutinas de diagnóstico. Por ejemplo, que se establezcan rutinas de análisis de vibración. Acuérdense que muchas de las fallas, o más bien, ¿cómo lo podré decir? A través de 2 parámetros, yo puedo involucrarme en el estado del servomotor. ¿Cuál sería mi ventana hacia el servomotor para estar constantemente involucrado en la condición del servomotor? Pues dos parámetros fundamentales: la vibración y la temperatura. Si yo tengo controlada la vibración y la temperatura, quiere decir que la condición del servomotor es correcta. Entonces, como una buena práctica es establecer una metodología, periodos de análisis de vibración. Puede ser un sistema no barrido de frecuencias. Con vibraciones globales, yo puedo tener acceso a la condición del servomotor. Y temperatura.
Mientras no rebase valores óptimos, bueno, pues yo tengo ya un involucramiento en la condición del servomotor. Si la temperatura como la vibración empiezan a aumentar, pues ya es un indicador de que la condición está cambiando, o porque tengo huelgos, o porque mi sistema de aislamiento está en deterioro. Esa sería una buena práctica, ¿verdad? Y bueno, ya leímos un recorrido a los 4 circuitos y las recomendaciones cuando esté operando un servomotor. Aquí concluimos. Muchas gracias.